pronto se escuchará Buenas Nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar Buenas Nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Cuando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Alabado sea el nombre del Señor. Comience a ver por la palabra que para que se pueda expandir esta visión de Dios, se necesitan instrumentos en las manos de Dios. Y el Señor comienza a llamar a aquellos que iban a ser capacitados, a quienes se les iba a dar la visión y una misión para el cumplimiento del propósito de Dios para con la humanidad. Por eso comienza a llamar primero a Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, que eran pescadores, y los llama para ser pescadores, pero ya no de peces del mar ahora los llama para ser pescadores de hombres. Alabado sea Dios. San Lucas capítulo 6 y verso 12, dice la palabra de Dios: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Así que vemos al Señor llamando entonces ahora a los 12 que iban a estar con él, a quienes llamó apóstoles, mensajeros, misioneros, los que iban a seguir el propósito de la predicación de la palabra del Señor. Pero ¿cómo los eligió el Señor? Dice que pasó toda una noche orando, y al amanecer entonces él escogió a los que iban a estar con él 24 horas en un instituto teológico práctico, donde estaba el maestro de maestros, el Verbo hecho carne, para instruirlos y enseñarles la palabra de Dios, y a la vez a través de la práctica enseñarles cómo era que se iba a predicar, a enseñar la palabra de Dios, y además para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Alabado sea el nombre del Señor. San Marcos capítulo 3 y verso 13, dice la palabra:
estableció a 12 para que estuviesen con él. Y no solamente para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Mire, hermano, ¿para qué los llamó el Señor? No sencillamente para que lo acompañaran, no sencillamente para ir de gira con él, no, los llamó, dice, para que estuviesen con él, para aprender, pero los llamó para enviarlos a predicar, y que también tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Para eso los llamó. Ahí en la palabra de Dios está claro para qué llama el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos a ver que el Señor sigue expandiendo la visión en Lucas capítulo 10. Gloria a Dios. San Lucas capítulo 10 y el verso 1 en adelante dice la palabra: misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad en donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. El Señor sigue ampliando la visión. Primero llama a 12, ahora llama a 70, para que vayan de 2 en 2, predicando este evangelio de poder, predicando la palabra de Dios, para que las almas sean salvas, y también para que las almas sean sanas y sean libres de la opresión del diablo. Porque este evangelio glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, nos da el beneficio más grande, que es la salvación de nuestra alma. Y sumado a ello, hay otros beneficios que son la sanidad de nuestros cuerpos. Y también para aquellos que estaban endemoniados, poseídos por el diablo, oprimidos por el diablo, también les da este beneficio de ser libres por el poder de Dios. Ese es el verdadero mensaje del evangelio: salvación, sanidad y liberación. Es el mensaje completo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mis amados hermanos, después de haber dado la gran comisión, después de haber muerto, resucitado y ascendido al cielo, aún el Señor sigue ampliando, sigue expandiendo la visión.
Porque ya cuando los apóstoles salieron a predicar la palabra de Dios por todas partes, que dice la escritura que le seguían las señales y los prodigios y las maravillas, por ahí había uno que trataba de estorbar este trabajo, que se llamaba Saulo de Tarso, que era enemigo acérrimo del evangelio, perseguía a la iglesia, los encarcelaba, los mataba, etcétera. Pero el Señor dijo: a este también lo necesito. Y veamos lo que dice Hechos capítulo 26. Gloria a Dios. Hechos capítulo 26 y versos 12 en adelante. Y dice Pablo, ocupado en esto, testifica Pablo, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón, santificados. Y Pablo dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Se da cuenta cómo el Señor sigue expandiendo predicación de la palabra de Dios por todas partes de la tierra. Y Saulo, que era enemigo del evangelio, ahora el gran apóstol Pablo, se convierte en un gran paladín del evangelio, un hombre que está dispuesto a ofrendar su propia vida y a hacer cualquier esfuerzo y sacrificio con tal de llevar el mensaje del evangelio a todo el mundo conocido de su época. Entendió con claridad lo que el Señor le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, dijo el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y la escritura dice que ellos salieron por todas partes a predicar la palabra de Dios, y le seguían las señales, los prodigios, los milagros y las maravillas de Dios, en el cumplimiento de la gran comisión, expandiendo la visión de Dios. Veamos a Pablo en la misión. Hechos 18:5. Dice la palabra de Dios: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.
Verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Usted sabe que había mucha persecución. Cuando los primeros apóstoles, misioneros y ministros y cristianos salieron para predicar la palabra de Dios, no los estaban esperando para darle la bienvenida. Eran los instrumentos del enemigo, eran los demonios, era el diablo que estaba ahí resistiendo, ¿verdad?, al trabajo que ellos estaban realizando. Pero como ellos iban con la potencia de lo alto, no había diablo que pudiera detenerlos en el cumplimiento de la misión. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí dice la palabra que Pablo, ahí en Corinto, estaba entregado a la predicación de la palabra. Como nosotros en este tiempo también tenemos que estar entregados por completo a la predicación de la palabra de Dios. 9:16. Pablo, entendiendo la visión de Dios y la misión que le había sido encomendado, Pablo dice, escribiendo a los Corintios: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Alabado sea el nombre del Señor. Si lo hago de buena voluntad, que dice la palabra de Dios, recompensa tendré. Gloria a Dios. Verso 9 dice: ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, escuche bien esta palabra: siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Note bien cómo Pablo estaba entregado por completo a la misión para cumplir la visión de Dios. Sentía la carga, la responsabilidad, y le pedía mucho a Dios la gracia, la sabiduría, las estrategias, la forma de cómo llevar el mensaje de la palabra a todos aquellos que lo necesitaban. Y vemos a Pablo en acción, hermano. Al inicio vimos al Señor Jesucristo, luego a los discípulos que estaban con él, a los 70, ahora vemos a Pablo, hermano, y esta visión de Dios se ha expandido a través de los siglos y nos ha alcanzado a nosotros también en pleno siglo XXI. Y esta visión de Dios que se tiene que expandir, esta carga de la misión para cumplir esta visión de Dios, no solamente ha sido dada a los pastores. Esta misión ha sido dada a los líderes y ha sido dada a todo creyente de Jesucristo en la iglesia,
que en primer lugar estamos agradecidos con Dios por haber tenido misericordia de nosotros, no siendo nada. El Señor tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó para salvación. ¿Cuántos están agradecidos por la salvación que Dios les ha dado? Porque no tenemos religión, tenemos salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Y en gratitud a Dios, lo que la Escritura dice, que lo que de gracia hemos recibido, de gracia también tenemos que compartir. A toda hora, en todo momento, en todas circunstancias y a través de todos los medios que podamos, hermano, expandir este mensaje de la palabra de Dios, que es la visión de Dios, que todo el mundo oiga la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Así dice la Escritura. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y por eso estamos comprometidos a ser instruidos, a ser capacitados, a aprender más de Dios y el poder de Dios, para no estar predicando costumbres, mundanalidad, carnalidades, paganismo y cosas vanas que nada tienen que ver con el Evangelio de Cristo. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es Unidos en la expansión de la visión de Cristo, segunda parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.